Hola a todos, estoy súper feliz de haber terminado esta nueva saga de historias, así que aquí los dejo con toda la historia completa, disfrútenla. Prólogo. La peor decisión. ¿Cómo es que todo ha salido tan mal? Un joven se preguntaba en voz alta, mientras con sus manos peinaba con ansiedad su cabello hacia atrás. Esto solo hacía que éste se estirara y regresara de vuelta a su estado rizado. «Guau, tú me dijiste que funcionaría. No sé cómo no viste venir que la policía nos rastrearía». Este muchacho tomaba un arma de fuego apuntando hacia todos lados de forma desesperada. «Cabrón, no quiero ir a la cárcel. Cálmate ya». Dando una inhalación profunda para intentar calmarse y organizar sus ideas, volteó hacia su compañero. «¿Qué tal si amenazamos con acabar con la vida de la pequeña y aprovechamos la conmoción para huir?» El joven, que no era mayor de 19 años, se jactó de su idea, como si fuera la mejor del mundo. «Tienes razón, siempre tienes buenas ideas, aunque no estaríamos aquí si no hubieras querido sacar dinero con un secuestro». El otro chico intentaba bromear un poco para aliviar la tensión que había en el sitio. «Manuel, lo que más me incomoda es que, aunque hayamos pedido rescate en un sitio alejado de este lugar, aún así dieron con nuestra ubicación exacta. Todo parecía muy extraño para él. Quizás decidieron investigar sitios abandonados donde podríamos estar. Adrián, ¿por qué elegiste este sitio tan espeluznante para el trabajo?» El chico sentía escalofríos desde que llegó. Estos 2 últimos días que estuvieron en tan mala decisión de buscar dinero fácil, no se había podido relajar ni un poco. Veía sombras pasar de un lado a otro, junto a voces que decían su nombre. Esto le hacía sentir la piel chinita de solo pensarlo. Este excuartel militar había estado abandonado mucho tiempo, así que no creí que pensarían en este sitio. Luego un destello de ira se reflejó en su rostro. «Maldición, no quiero ir a la cárcel. Yo solo quería tener dinero porque mi padre ya no me lo quiso dar, pero no quería esto. Tal vez debemos dejar libre a la pequeña». Su amigo dio la idea, que él creía, haría que les dieran menos tiempo en la cárcel. «Si vamos a ir a la cárcel, que sea por algo real». Su voz era frenética y desesperada, por lo que sacó el arma que había comprado hace unos meses para presumir. Además, era una de las razones por las que su padre le había dicho que ya no lo apoyaría económicamente. «Hermano, cálmate, por favor». Intentó calmarlo, pero solo fue empujado hacia un lado y apuntó hacia la cabeza de la pequeña, que solo observaba con horror el desarrollo de todo. No había comido en esos días y apenas estaba consciente, pero escuchar esto la alertó. Menor que perdónenme papi y mami, los amo mucho. Hubiera querido pasar más tiempo con ustedes, pero en serio, no quiero morir mayor que, pensó la pequeña mientras cerraba los ojos y esperaba el disparo, pero nada sucedió, solo voces desesperadas. «¿Quién eres tú?», Manuel le dijo a una silueta que se acercaba hacia él con rapidez. Su reacción inicial fue disparar. 2 detonaciones retumbaron en el sitio, pero aquella silueta no detuvo su paso. «Ah», fue lo último que dijo antes de ser arremetido con violencia por aquella sombra. Su cuerpo salió disparado hacia la pared, destruyendo su cráneo por el fuerte impacto con un crash. Manuel. Los ojos de desesperación observaban el cuerpo de su amigo. La niña ya no importaba, solo debía salir del lugar, así que corrió sin parar. «Puta madre, ¿qué chingados fue eso?». Subía las escaleras del sótano, pero fue tacleado por algo o alguien. Capítulo 1. La verdad. Los policías llevaron de nuevo al joven Stan a aquella habitación. Para él, el sitio ya era familiar, siendo la tercera vez que se le interrogó. Aunque nunca ha cambiado de versión, se seguía tratando de encontrar alguna incongruencia para desestimar lo ocurrido. «¿Qué es lo que quieren? Ya les he contado todo lo que sé». Stan se sentó en aquella incómoda silla. «No entendemos, porque sigues con la misma versión de los hechos. Lo que hablas es básicamente imposible». El policía preparó varios vasos con café,
Ya sabía que al interrogado le gustaba el café con leche y mucha azúcar. Reitero, eso fue lo sucedido, pero hagámoslo de nuevo si gustan. Aquel sujeto solo se puso en pose cómoda para que iniciara el interrogatorio. Tu nombre es Stan Wilde, eres parte de la Policía Municipal de León, Guanajuato. Según tu reporte, ingresaste al sitio conocido como excuartel militar, situado a las afueras de la ciudad, donde como trabajo de rescate, fuiste escogido como uno de los elementos, para salvaguardar la seguridad de la secuestrada. El oficial que sostenía una carpeta color amarillo, leía el informe entregado por el superior de Stan, mientras corroboraba lo ocurrido. Gilberto, sabes que solo yo, no fui parte del operativo. Si han entrevistado a mis compañeros que entraron conmigo, no debería haber incongruencias en lo que contaré. Sam bebía su vaso de café, mientras miraba a los dos oficiales parados frente a él. También con ellos hemos hablado en varias ocasiones, pero ya estamos algo cansados, en serio, solo di que fue un accidente y adiós. El oficial que antes había acercado los vasos de café, dijo mientras se sentaba enfrente del interrogado, le miraba con un aire de exasperación, quizás por no haber dormido los 2 días anteriores debido a los extraños reportes recibidos. Muy bien, Stan, cuenta tu versión de los hechos, Gilberto dijo en tono serio para ya acabar esto lo más rápido posible e ir a descansar. Stan cerró sus ojos, organizando sus ideas, hasta sentir la seguridad de poderlo contar todo, tal cual sucedió, para así evitar incongruencias, que se le diera carpetazo al caso y se le destituyera por algún motivo. El día sábado 18 de octubre del presente año, recibimos un reporte de secuestro, así que se nos pidió a todas las unidades llegar al sitio donde se encontraban los posibles implicados. Siendo de esta manera, rodeamos el sitio y preparamos una táctica de infiltración. Sam seguía rebuscando en su mente para continuar con su narración, mientras observaba la cámara dispuesta entre los dos policías sentados frente a él. La luz de grabación titilaba de forma hipnotizante, pero tras un pequeño suspiro, prosiguió. El entrar a aquel sitio no fue realmente complicado. ¿Sabes lo sencillo que es romper un par de tablas viejas y vencidas por el tiempo?, preguntó de forma divertida. Los oficiales solo observaban poniendo toda su atención para no perder el hilo de lo que aquel hombre hablaba. Con solo levantar las tablas de la ventana con una navaja, pudimos entrar de manera sigilosa. La luz de la calle apenas pasaba sus rayos a través de las ventanas. Tuvimos que encender nuestras linternas para evitar tropezar, pero debíamos ser cautelosos. Si los secuestradores nos descubrieran, todo el operativo sería afectado. Por eso íbamos observando todo nuestro entorno. Además servía para familiarizarnos entre el sitio apenas visitado. Tenía que aclarar todo, para demostrar su seriedad. En cuanto a su trabajo, sí, eso ya lo sabemos perfectamente. Investigaron todo el sitio. Para encontrar a la pequeña, no necesitas contar todo paso a paso, ya lo tenemos en el informe y es irrelevante. Gilberto habló interrumpiendo de cierta manera a Stan. Quería ir directo al grano y ya cerrar el caso. El otro policía ya tenía cara de molestia, y demostrándola habló con firmeza. Dejémonos de mamadas, ya cuéntanos sobre lo que ocurrió dentro del sitio, lo de los disparos y el cómo actuaron usted y sus compañeros. Mientras aseguramos el lugar, escuchamos 2 disparos, por lo que decidimos apurar el paso hacia el origen de estos. Grandes fue nuestra sorpresa. Uno de los presuntos culpables del secuestro venía a alta velocidad, huyendo de algo, por lo que nos llegó la firme creencia de que tuvo una disputa con su cómplice, y tras un breve enfrentamiento, escapó, así que lo tacleé y esposó. Sam se detuvo de nuevo para tomar una galleta de vainilla que había dentro de una caja transparente a un lado de ellos. Si bien podemos entender, quieres decir, que neutralizaste a uno de los secuestradores. El oficial preguntó buscando puntos claves donde si cambia su versión podrían anular su testimonio y solo pasarlo como un accidente. Ciertamente, lo esposo, y mis compañeros desenfundaron sus armas, estaban preparados para prevenir cualquier muerte, pero al intentar llevar adentro al hombre para que nos dijera dónde se encontraban sus secuaz y la pequeña, se negó de manera rotunda. Un temor se presentó ante él, decía, no quiero volver ahí, por favor, lo que quieran menos eso.
Tras decirnos la ubicación exacta, llamamos a nuestros compañeros para que vinieran por él mientras nos dirigíamos a atrapar al siguiente. Pero ¿cómo fue que 3 militares murieron ahí adentro? ¿Por qué entraron? Se mataron entre ellos. Gilberto era un experto haciendo interrogatorios, así que quería desestabilizar la mente de Stan. Quizás su compañero anterior que lo interrogó no presionó lo suficiente, pero él era distinto, acabaría con el problema de forma eficiente. Dando un pequeño suspiro, Stan empujó sus gafas de nuevo hacia su sitio para enfocar a los 2 policías, y comenzó a hablar. Antes de contestar sus interrogantes, déjeme terminar la narración de los acontecimientos. Tras regresar al joven, algunos militares llegaron casi de inmediato para confirmar si era necesario apoyo, a lo que asentimos y bajamos las escaleras. Al bajar nos topamos con una pinambre total, así que usando mi linterna escaneé el sitio hasta encontrar lo que buscaba. La pequeña amarrada en una silla, se veía algo débil. Esto era desolador para nuestra vista, pero no sabíamos en lo más profundo de nosotros que no es debido bajar la guardia. Luego de esto dio un pequeño bostezo y prosiguió. Me acerqué a la pequeña y le quité la cinta de la boca para que pudiera respirar correctamente. En lo que cortaba las cuerdas de sus extremidades, los militares se toparon con el cadáver del otro joven. Estaba destrozado de la cabeza, por lo que avisaron para enviar a la fiscalía y una ambulancia. Todo parecía haber terminado para nosotros, pero no sabíamos que algo aún más horrible nos esperaba. La pequeña me miró con terror y gritó, «¡Detrás de usted!». Al voltear detrás, entre la oscuridad, noté apenas una sombra encorvada. Me miraba fijamente, por lo que tomé a la pequeña y me preparé para la huida. Al parecer había un tercero, y eso nos preocupó. Aunque era peor que eso, uno de los militares le disparó en la cabeza, pero aquella silueta ni se inmutó tras ser perforado por las balas. Luego, con un ágil movimiento se abalanzó sobre su atacante, siendo destrozado de un solo golpe en la cabeza. Sus 2 compañeros abrieron fuego, por lo que yo, cargando a la pobre víctima, salí corriendo del sitio. Mientras me alejaba escuché los gritos de mis ahora excompañeros. Eso fue aterrador, por lo que eso es la versión completa de los hechos, y espero que eso responda a todas las preguntas. En cuanto a la pequeña, fue llevada de urgencia al hospital y tratada por desnutrición y psicológicamente por lo que presenció, y aquí me tienen siendo interrogado por algo que es inverosímil, dando un respiro, y su café ya había terminado con su testimonio, muy satisfecho aunque aún con un poco de miedo por lo que había presenciado. Justamente lo mismo de siempre. ¿Hasta cuándo seguiremos así? Gilberto presionaba su sien, posiblemente debido a un dolor de cabeza. Quizá ya le hubo regresado la migraña debido a todos los problemas que estaban aconteciendo. Luego de un instante en silencio, en el que todos observaban, un tío Uzi sonó en la puerta de aquella oficina que usaban para interrogar. Los 3 hombres voltearon hacia la puerta pudiendo vislumbrar una silueta alta. «Adelante», gritó Gilberto dando permiso a quien sea que estuviera fuera, para entrar y unirse al interrogatorio. «Con permiso, disculpen la interrupción, deben dejar ir a Stan». Era el comandante de la Policía Municipal de León, Guanajuato. «Comandante, ¿por qué?». Gilberto era el encargado del interrogatorio. Desafortunadamente para él, su trabajo había terminado por alguna razón. La ira, tedio y desesperación se marcaron en su cara de manera visible para todos. «Yo solo sigo órdenes, pero no es tu culpa». Un video de lo ocurrido se filtró por internet, confirmando todo. Todo cuadra con la versión de los testigos, aunque un problema mayor surgió. Tenía una mirada amarga, sabía que los días consiguientes a este serían muy atareados. «Ya veo, puta madre, todo mi trabajo se ha arruinado». Ya estaba cansado, solo salió del sitio junto a su compañero. En su mente llevaba planes de descansar. «En cuanto a ti, Stan, deberías tomar un largo descanso. Se te dará apoyo psicológico y una reasignación de departamento. Tras la filtración del video de lo ocurrido, estamos siendo presionados por la población. No sé qué pasará más adelante, solo prepárate». Ese hombre era directo, probablemente por eso estaba en ese cargo. Stan solo asintió y se retiró del lugar. Mientras caminaba hacia afuera, observó a todos los demás oficiales, como lo miraban como un bicho raro,
y justamente pensaban que solo era un tipo raro que causó muchos problemas y probablemente sería destituido, por lo que solo agachó la cabeza y caminó por la entrada para dirigirse hacia su casa. Interludio. ¿Los fantasmas existen? 3 semanas pasaron desde que fue enviado a un descanso tras lo ocurrido en el caso del secuestro. Todo este tiempo el joven Stan ayudó a su madre con lo que necesitará, desde el trámite de la pensión que estaba pendiente, como a ir a sus visitas del Seguro Social. El tiempo lo aprovechó al máximo, y realmente no había tenido interés alguno en lo que había pasado, solo iba a su terapia 2 veces por semana, como se le pidió. Su avance ahí fue notable. Al inicio, pesadillas en donde observaba oscuros seres comenzaron a aparecer, intentando quizás revivir lo suscitado ese fatídico día, siempre teniendo su corazón vibrando de forma abrupta, y una ansiedad que no le permitía conciliar el sueño nuevamente, por lo que esto había estado cobrando factura. Aunque en la actualidad pareciera que estaba normal, todo estaba bien, salvo por un ligero detalle. Por la noche escuchaba voces, a lo que aludió al trauma. Si bien no sabía cómo manejarlo, solo lo ignoró y siguió con su vida. Esto no le preocupaba, quizás con el tiempo se terminará esfumando. Hijo, te he planchado tu uniforme, para que estés listo para tu regreso al servicio. Su madre, tan amable como siempre, lo ayudó preparándolo para su regreso. Él fue y tomó aquella vestimenta tan bien cuidada, cuando con apuro su progenitora le llamó. Hijo, ven rápido, están hablando del caso de la muchachita. Con urgencia su madre le llamó. Ella estaba orgullosa de su hijo, por lo que no se perdía de nada, pero tan solo se había enfocado en sus cosas y no sabía qué había ocurrido. Esta sería la primera vez que veía las noticias en tanto tiempo. Se sentó en el sofá a un lado de aquella persona que tanto amaba y miró hacia el televisor sobrepuesto en un ropero viejo que tenía quizás más que él acompañando a su familia. Una mujer movía sus rojos labios con rapidez y sin titubear, quizás por el hecho de ya estar acostumbrada a dar notas de este tipo. Secuestro sale mal, y el gobierno no sabe qué responder. Es el caso que ha creado controversia en nuestra ciudad de León, Guanajuato. El día 6 de noviembre a las 20 horas, se llevó la labor de rescate de la pequeña Carolina N., de quien se guarda respeto. La pequeña desapareció el día 4 de noviembre, por lo que los padres reportaron su desaparición, y tras creer que todo estaba perdido, recibieron una llamada de los secuestradores, por lo que las autoridades pertinentes tomaron el caso y movilizando con eficacia al cuerpo policial y militar, logrando planear un rescate. Pero nada salió como se esperaba, con la muerte de uno de los criminales y la de algunos militares, junto a algunos policías. Si quieren saber qué es lo que ocurrió, no se pierdan lo que le presentaremos a continuación. Tras decir esto, pasaron a los avances, mostrando que hablarían del video filtrado y la respuesta del presidente a todo este hecho. Luego de esta transición, la mujer apareció nuevamente en pantalla mirando fijamente hacia la cámara. Retomando lo ya hablado, desde el día 8 de noviembre, 2 días después de los hechos suscitados en el llamado ex cuartel militar de Las Ánimas, un video fue filtrado por una persona desconocida, por lo que este se volvió viral y dio la vuelta al mundo, por lo que muchos desestiman el material, pero aquí en su noticiero de confianza Hechos Bajío, les decimos, es completamente real. Aquí les presentamos parte del video. Luego de esto un silencio momentáneo apareció en la pantalla antes de pasar a dicho video, por lo que la conductora lo comenzó a narrar mientras este se reproducía. Vean, aquí está el famoso video, que se hizo viral por redes sociales. Aquí, como pueden ver, podemos observar a los policías entrar en el sitio, luego encontrándose con uno de los secuestradores, por lo que fue sometido y llevado al exterior. Como podemos ver, los policías junto al apoyo de los militares se adentran más a este sitio. Aquí podemos observar al joven Stan, quien rescató a la pequeña. Miren, la está desatando con mucho cuidado. Pero, ahí, pausa el video ahí, miren, ahí se ve un espectro extraño. La imagen se veía clara, era una sombra negra la cual fue rodeada por un círculo rojo para remarcar que se encontraba ahí. Stan tuvo un recuerdo de lo ocurrido, sintiendo que su piel se ponía chinite del terror. Gracias. Luego podemos ver cómo le disparan, pero nada le pasa, porque es un fantasma y como sabemos no se pueden dañar físicamente.
terminando el video cuando este ser, como se le pueda llamar, ataca a los militares. Luego de esto el video terminó y regresó la presentadora, con aquel reluciente vestido blanco y su linda sonrisa. Ahora les presentaremos el enunciado de prensa que el presidente Enrique salió a dar sobre lo ocurrido. Luego de otro cambio de escena, un hombre de aproximadamente 40 años de edad, comenzó a hablar en el palco, mientras siempre levantaba la mano derecha cual si fuera su tic nervioso. Buenas tardes, querido pueblo mexicano, todos nos encontramos indignados por lo ocurrido en la ciudad de León, Guanajuato. Sabemos que se ha filtrado un video de los hechos, y si bien muchos buscan desestimarlo, la verdad es que lo paranormal existe, los fantasmas existen, así que el gobierno trabajará en atender todos los casos que hasta el día de hoy han sido ignorados. Los medios y la población han estado presionando al gobierno sobre cómo manejaremos todo lo paranormal, ya que consideran que puede ser un peligro para todos los ciudadanos en general, por lo que decidimos crear varios órganos gubernamentales para tomar estos casos. Se dividirán en dos tipos. El primero será una rama internacional, la cual será llamada Centro de Investigación Paranormal Mexicano, o también con las siglas CIP, cuya sede se presentará en los próximos días. Este investigará casos que puedan representar un grado de peligrosidad muy alto y salvaguardar el país. En cuanto a emergencias más simples, y más que nada para ayuda de la población en general, a cada ciudad se asignará una policía paranormal, con un nuevo número de emergencia que se dará en los próximos días. Espero estén atentos a la nueva información que proporcionemos, y esto satisfaga al pueblo y medios, además que otorguen tranquilidad al país entero. Gracias por su apoyo. El video fue cortado de forma abrupta, regresando a la conductora a la cual ya se habían acostumbrado. Estas fueron las palabras del presidente. Estaremos más atentos para traerles la información más relevante en los próximos días. Entre otras noticias, varias niñas han estado desapareciendo por todo el país, pero la televisión fue apagada de forma rápida, solo la estática quedó sonando en aquella casa. Sansolo analizó lo que estaba ocurriendo. Era inverosímil que el gobierno aceptara así sin rechistar la existencia de lo paranormal. No imaginaba cómo cambiaría todo. Un par de días después recibió la llamada de su comandante. Hola Stan, ¿cómo has estado este tiempo? Espero la terapia te haya servido y que te encuentres mejor. Comandante, sí he estado mejor, aún tengo pesadillas, pero ya estoy mucho mejor. ¿Cómo está la pequeña? Un suspiro de nervios se le presentó al esperar la respuesta. Realmente, fuera de haberse dado de alta, no sé más sobre ella, todo ha permanecido oculto, ya sabes, hija de un político. Diciendo esto en tono divertido siguió con lo que debía hacer. Stan, el día de mañana, deberás presentarte en la comisaría para entregar tu uniforme de manera formal. La voz triste del hombre hacía de notar que le pesaba hacer esto. Ya veo, espera, ¿acaso estás despidiéndome? La sorpresa lo tomó por completo, como si hubiera sido sorprendido haciendo algo malo. El rubor se notaba en su rostro. Oh no, hizo una pausa y se quitó su cachucha. Solo que, serás transferido a la Policía Paranormal de León, Guanajuato. Esta fue su sentencia para el joven frente a él. Está bien, era de suponer, entonces mañana ahí lo veo, cuídese. Colgando el teléfono celular, quedó pensativo. Su madre lo miraba preocupada. Capítulo 2. La Policía Paranormal. La mañana llegó sin ningún problema. Esa noche el joven Stan durmió de maravilla. Las pesadillas habían desaparecido completamente. Con furor, se levantó, luego fue a arreglar su cabello y ropa. Hijo, deberías comer antes de irte, aún tienes tiempo. Recuerda que la vida, si la vives demasiado rápido, se va rápido. Su madre le había preparado su desayuno. Él le agradecía a ella, aunque sabía que ella lo hacía con mucho gusto, por el hecho de ser el único de sus hermanos que la visitaba después del fallecimiento de su progenitor. Claro, mamá, de cierta manera, estoy emocionado, tengo interés en cómo piensan manejar las cosas. Stan se mostraba suave cuando estaba con su madre, no le podía mentir. Luego de terminar sus alimentos y ayudar a su madre a lavar los trastes, salió en su bicicleta para dirigirse a la comisaría. Ese día era más tarde de lo habitual, debido a que siempre pasaba, ya sea muy por la mañana o bastante noche,
así que ese día pudo observar en el Parque Hidalgo personas mayores reunidas, incluso adolescentes portando uniforme de la preparatoria que quizás se habían echado la pinta, besándose y agasajando bajo los limoneros. San solo sonrió con comprensión, recordando su juventud y el cómo había traído a un montón de chicas a ese lugar, y continuó su camino. Las calles estaban tranquilas, algo que le daba cierto dejo de felicidad. Así llegó sin ningún contratiempo. Al tener un par de minutos extras tomó un cigarro del bolsillo de su suite, observó divertido la imagen de un roedor putrefacto, y luego se dijo en voz alta: ya lo sé, fumar es malo, pero con lo que he vivido, tuve que retomarlo, perdón pequeño amigo Mickey. Lo encendió con un encendedor, y comenzó a fumar. La sensación de la nicotina al entrar en su cuerpo, le relajaron. Extrañaba la sensación y aunque había prometido a su madre que lo dejaría, más que por su bien, para evitar tener el mismo final que su padre, aunque para él, si su madre no se enteraba de su recaída, todo estaba perfecto. Al sentir el calor de aquella luz roja pegar en sus dedos, tiró el cigarro al suelo, y lo pisó, raspando su suela para asegurar que las ascuas se apagara. La comisaría estaba presente ante él, aquel edificio tan familiar, al que había dedicado tantos años de su vida. Acercándose lentamente, abrió la puerta, encontrándose con un montón de miradas, moviendo la vista de un lado al otro, avanzó con rapidez hasta el fondo del lugar, donde se encontró con la oficina de su jefe. Este le recibió con mucho gusto. Sam, buenos días, tan puntual como siempre. Ya sabes cómo soy, siempre llego temprano y más si se trata de mujeres. Luego de hacer su pequeño chiste, ambos rieron. Su química como compañeros era evidente. Lamento mucho que te tengas que ir. Hice todo lo posible porque te dejarán en mi departamento, pero por órdenes superiores que te deseaban en este nuevo departamento, ya no pude hacer nada. De verdad disculpa. Una especie de culpa o de sentido de no haber hecho lo suficiente se daba a denotar en su voz. Luego tomó una tarjeta y se la entregó a Stan. No te preocupes, debes recordar que todo pasa por algo. No debemos resentirnos por nada, y mucho menos tomárnoslos de forma personal. Esperemos sea un cambio a bien. Por ahora entregaré mi antiguo uniforme para cambiar a ayudar a las personas de otra manera. Sam quería que su ahora antiguo jefe, pero gran amigo, se sintiera alegre por él y no que lo estaba despidiendo. Dejó la ropa que llevaba doblada dentro de una bolsa negra, y la dejó sobre el escritorio frente a él, tomando la tarjeta que el comandante le entregó. Bueno, eso ha sido todo, nos vemos luego. Stan metió la tarjeta en su bolsillo y se dio la vuelta dispuesto a irse. Stan, espera un momento. Stan se detuvo en seco y se dio la vuelta, topándose con la empuñadura de su arma. Después de ver la pistola, volteó hacia la cara del hombre. No es necesario que regreses tu arma, deberías conservarla por cualquier problema. Una sonrisa se había dibujado en su rostro. Gracias, tienes razón, ahora sí me despido. Se colocó con una rapidez practicada el cinturón, donde guardó su arma, y salió de la oficina, topándose nuevamente con las miradas de todos. Solo las ignoró y con un hasta luego. Salió de la comisaría, caminó hacia su bicicleta y se subió en ella. Luego sacó la tarjeta de su bolsillo y la observó con curiosidad. Se trataba de un rectángulo color azul eléctrico, con las siglas en grande, PPL, luego debajo de ellas, Policía Paranormal de León. Detrás de ella venía la dirección y un número de teléfono, así que el pedaleo dio inicio, dirigiéndose hacia su nuevo trabajo. Aproximadamente media hora después había llegado al sitio escrito en la tarjeta. Pudo observar una cortina metálica a medio abrir. Con un atisbo de miedo, se acercó a esta y dio 3 golpes, los cuales hicieron un ruido metálico. Tras un minuto de espera, un hombre de unos 40 años asomó medio cuerpo por debajo de la cortina y se levantó con rapidez, haciendo un ruido molesto hasta llegar al tope. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Me llamo Stan, acaban de transferirme a este departamento. Stan estaba nervioso, no sabía por qué. Si está bien, debe ser el nuevo. Tenemos toda tu documentación, así que ven conmigo. El hombre le hizo una seña para que lo siguiera. Ambos entraron. Ese sitio no era muy grande, las paredes eran blancas así que se veía muy bien iluminado.
pese a tener apenas una lámpara LED en el centro. Mientras observaba el sitio, se topó con una mirada fugaz. Era una chica que, tras verlo, regresó su vista a la computadora frente a ella. El hombre rebuscó entre cajas apiladas en una esquina, de las que sacó un uniforme embolsado, y se lo entregó en las manos a Stan. Luego señaló con su mano: ahí está el baño, si gustas probarte el uniforme, parece ser talla mediana, pero no siempre queda bien, avísame cualquier cosa. Stan entró en el baño, encendiendo la luz y cambiándose la ropa común por su nuevo uniforme. De un momento a otro se miró vestido con este nuevo atuendo. Era similar a su uniforme policial, pero tenía las siglas del departamento detrás y en el lado derecho, por debajo del hombro. Tras haber terminado salió de su vestidor provisional y observó que el hombre lo esperaba. Me llamo Fidelger, seré tu jefe, así que lee esto. Le entregó un puño de papeles y lo observó con fastidio. Cuando termines fírmalo, servirá para que comprándolas un poco, el cómo manejaremos las cosas. Luego de un par de horas, su lectura terminó, firmó los papeles y se los regresó a Fidelger. Entrégaselos a Claudia, dijo mientras observaba a la mujer entregada a su computadora. El joven se acercó y tocó su hombro dando 2 pequeños golpes con su dedo. La chica dio un pequeño grito y observó a Stan. Discúlpame, no quería asustarte, veo que te metes mucho en tu trabajo. Stan estaba más sorprendido por haber asustado a la chica. No pasa nada, de verdad me sorprendiste escribiendo un reporte, muchas gracias, espero trabajemos juntos muchos años. Claudia era amable, así que Stan caminó hacia unas sillas acomodadas de forma desordenada cerca de la entrada de aquel local, usado como sede de este nuevo departamento del gobierno. Ring, sonó, asustando a Stan, quien dormitaba por el aburrimiento. Claudia tomó y recibió la llamada, como ya acostumbraba desde hacía años. Buenas tardes, llama a la policía paranormal, ¿cuál es su emergencia? Como una profesional, su voz se mostraba neutral, justa y necesaria para ese trabajo. Hola, me llamo Alejandro, es que veo monstruos bajo mi cama y me da mucho miedo. La voz del pequeño sonaba del otro lado de la línea. Y dime Alejandro, ¿cuántos años tienes? ¿Qué ves? Y dime, ¿ya les dijiste a tus padres? Tengo 6 años, les dije a mis papis que escuchaba voces debajo de mi cama, pero siempre que les digo me dicen, no seas llorón, los niños grandes no le tienen miedo a nada. Pero ayer, vi a un niño encima de la cama, y me dijo que me llevaría a jugar con él, pero yo no quiero. La voz del pequeño parecía sonar con miedo, así que Claudia tomaría el caso. Ya veo Alejandro, pásame tu dirección, enviaré a 2 policías a que te ayuden, ¿te está bien? Cuando el niño le pasó la dirección después de tener que buscar un recibo para dictárselo, Claudia lo apuntó en una hoja y se lo dio a Fidelger. Ya tenemos un caso, vamos. Fidelger salió del sitio con Stan siguiéndolo. Llegaron frente a un viejo Tsuru del 2007, el cual estaba muy bien conservado, y subieron a este, con Fidelger al volante y Stan de copiloto. Iniciaron su viaje en completo silencio, hasta que Fidelger, durante un rojo, sacó un cigarro de su guantera y lo encendió comenzando a fumar. Luego entregó la cajetilla a Stan. Muchas gracias. El joven también lo encendió y bajó la ventana a su lado para que el humo no quedara encerrado dentro del auto, y si aparece algún espíritu como lo enfrentaremos, por lo que me pasó, creo que las armas convencionales no funcionarán con ellos. Stan tenía esa gran duda atorada. Sal. Fue solo una palabra. Luego dio una fumada a su cigarro, el cual se terminó, dejando la colilla en una bolsa delante de su palanca de velocidades. Hace un par de años, tuve que pedir ayuda a una santera, y ella me recomendó el uso de sal, inciensos y ahumarios para enfrentarlos, además de objetos bendecidos. Fidelger explicó a Stan sin quitar su vista hacia el frente. Interesante, hasta cierto punto tiene sentido, pero ¿de dónde sacaremos esos materiales? Observa los asientos traseros. Así lo hizo observando bolsas llenas de incienso, sal y hierbas. Esto sorprendió al joven, a quien otra duda le asaltó, y sin dudarlo preguntó: «Entonces, ¿por qué mi excomandante me regresó mi arma, si no podré usarla en este trabajo?» Un suspiro fue lo primero que salió de la boca de Fidelger, luego tocó su frente como si tuviera algún dolor. El auto se detuvo,
dejando solo la vibración del motor del automóvil en reposo. Porque si bien enfrentaremos espectros, monstruos o muchas entidades, el ser que sigue siendo el más peligroso es el ser humano. Luego posó su mirada hacia el frente como recordando algo. A veces los seres humanos son poseídos por esos seres y es necesario acabar con ellos. Ya entiendo, en algunos casos, la gente tiende a ser distintas a cómo las percibe normalmente. Puede que casos simples hayan tenido todo este tiempo que ver con casos paranormales. Ya habiéndose entendido entre ambos, salieron del auto y miraron hacia su destino, una casa normal, pero un pequeño escalofríos no dejaba de llegarles a su espalda. Interludio. Llamada de emergencia. Un par de horas extras deberían caerle bien a sus bolsillos, aunque su único problema fue una migraña que le apareció, quizás por estar todo el día frente a la computadora, o por el estrés que algunos clientes le generaron durante su día. Un café fue lo que tomó para intentar animar a su cuerpo a seguir adelante. El aroma de este, junto a su amargo sabor, hacían que su energía regresara aunque sea un poco. Solo le quedaban un par de horas para terminar. El trabajo había aumentado debido a una incidencia en los sitios más problemáticos de la ciudad: asaltos, violencia doméstica, gente que pedía ayuda con una urgencia tal que hacía que ella sintiera impotencia por no poder ayudar de alguna manera a la gente. Ahora mismo su trabajo estaba un poco en pausa, aprovechando para tomarse un respiro. Afuera hacía algo de frío, pero no tenía problema. Dentro había muchas personas, así que el calor se guardaba por completo, aunque ese ambiente era el propicio para que el sueño llegara a los trabajadores. Ella solo estaba sentada en su silla acoginada, mientras había hecho a un lado el micrófono de sus audífonos. Era más óptimo para contestar llamada con ellos que de la forma convencional, por lo que se había introducido un par de años atrás. Bebiendo tranquilamente su taza de café mientras observaba el ventilador del techo, el cual giraba de manera lenta e hipnotizante, perdida en sus pensamientos, sobre todos los recibos por pagar, hacía cuentas mentales de cuántas horas extras había estado cubriendo, hasta que de forma sorpresiva, un tono de llamada genérico la asustó, poniéndola en alerta. Besto había hecho que su sueño se quitara por completo, por lo que con un ágil movimiento ya practicado, contestó: «Buenas noches. Llama al número de emergencia, ¿en que puedo servirle?». En todo el sitio se escuchaban voces, aunque en volumen más bajo, aunque lo que más alertó a la mujer fue la voz al otro lado. «Por favor, necesitamos ayuda. Alguien se metió a la casa e intenta hacernos daño». Luego sollozos de desesperación, junto a una respiración agitada, resonaba en el micrófono. «Mantenga la calma, ¿está usted en algún lugar seguro?». La mujer contestó con su calma habitual: «Si puede buscar otro sitio más seguro, diríjase a él y enciérrese, pero por favor, no me cuelgue. Además, envíeme su dirección». «Sí, si no hay problema». El nerviosismo se notaba al otro lado del teléfono. «Es en la calle Bellavista número 511, Colonia Arvide. Por favor, no tarde mucho. Mi niño está dormido, pero si despierta ya no sé qué haré. Por favor, ayúdeme». El llanto de la mujer se escuchó a través del teléfono. Pausando su micrófono en llamada, envió un mensaje a la operadora de la policía: «Tenemos una intromisión sin consentimiento, en calle Bellavista número 115, Colonia Arvide. Se pide urgencia para enviar una patrulla». Esto debía ser sumamente rápido. En estos casos el saber actuar sin titubear, ni ponerse nervioso era crucial. «Confirmo que una unidad a 2 minutos del lugar se dirige al sitio». La voz al otro lado le reconfortó. Solo le quedaba un trabajo más por hacer. Debía mantener a la mujer tranquila y evitar un ataque de pánico. «¿Sigue ahí, señora? Confirme que aún está en la llamada». Su voz seguía siendo neutra para mantener a la chica relajada. «Sí, aquí estoy. En serio necesito ayuda». El sonido de golpes en una puerta sonaba, seguido de gritos de furia. «Maldita perra, ya ábreme, te voy a hacer sufrir». La voz de un hombre algo mayor eran notorias. «No se preocupe, la patrulla debe estar ahí en un par de minutos. Por favor, guarde la calma y no me cuelgue. Ya no aguanto más, voy a morir». «No lo hará, ya lo verá. La unidad ya debe haber llegado y por la emergencia entrarán sin aviso». «Sí», escuché la sirena. Luego se escuchó un golpe seco.
No creas que por llamar a la policía te salvarás. El hombre al otro lado dijo con una extraña alegría. Alto ahí, deje ese cuchillo y entréguese. Una voz firme fue notoria. Luego un grito de furia sonó luego de una detonación. El maldito nos atacó con el cuchillo, de haber tardado más me habría matado. Luego de esto la llamada se colgó. El corazón de la mujer latía a 1000, así que tomó sus lentes, los cuales estaban empañados, limpiándolos con la parte inferior de su blusa de trabajo, evitando que los botones del centro rayen el vidrio de sus lentes, aunque el modelo no le gustaba mucho, era lo que se había podido permitir. Claudia. Una voz la llamó. Al voltearse topó con unos ojos azules claros, que la miraban con sospecha. Esta será la última vez en este mes que te dejaré tomar horas extras, le dijo con un tono de molestia, mientras fruncía su ceño, luego miró divertida a la mujer. Te invito a una bebida después de terminar esta hora, por ahora, solo relájate y ya no te presiones tanto. Ahora parecía divertida, su uniforme azul claro bailaba con cada uno de sus movimientos. Perdón, su voz se volvió triste, este no era su tono habitual. No deseaba preocuparte, está bien, acepto tu invitación, aunque tu novio no se molestará que salga contigo a beber. Una sonrisa color melocotón dio una sonrisa a la chica frente a ella, mientras sus ojos café se posaban en los azules de su compañera. No te preocupes, él sabe que de vez en cuando, necesito un momento para relajarme, él suele salir con amigos también, tú también deberías buscar a alguien, estás en la flor de tu juventud. Después de esa breve conversación Claudia recibió una llamada nuevamente. Perdón Karina, debo contestar. Claudia se disculpó de nuevo, mientras observó a su amiga alejarse hacia su escritorio. Buenas noches, llama al número de emergencia en que puedo ayudarle. Contestó, pero un silencio se asentó en la llamada. Hola, una voz triste sonó. Hola, llama al número de emergencia, necesita ayuda. Si no contestaba pronto, lo tomaría como si fuera una llamada de broma y colgaría esperando una llamada real. Estas llamadas pasaban de vez en cuando. Para Claudia, solían ser una molestia, ya que ocupaban una llamada que podría ser de suma importancia. Buenas noches, busco a mamá y a papá. Era una niña pequeña, como de 10 años quizás o menor. Cuéntame pequeña, ¿por qué los buscas? Esto llenó de intriga a Claudia, quien no pudo evitar preocuparse. Ellos ya llevan mucho tiempo que no regresan. La voz de la pequeña sonaba triste a punto de romperse en llanto. No te dijeron a dónde irían. Esto deprimió a Claudia, debe tratarse de un caso de abandono. No, solo que saldrían y tardarían. Aún parecía triste aquella voz. Muy bien linda, no seas malita, me pasas tu dirección si te la sabes. Claro es calle Cádiz 302, por la bajada. Ya envié una patrulla a que te ayuden. La mujer esperaba que llegaran rápido, el proceso lo había hecho tan rápido como siempre pero, la patrulla al llegar, dio aviso de que estaba en el sitio. Pequeña, la patrulla ya está ahí, ¿puedes asomarte y verificar que sí sea el lugar correcto? Sí, ahora mismo me asomo. Pasos se escucharon alejarse del teléfono, pero luego regresaron rápidamente. Aquí están, miran hacia acá, no creo que me hayan visto. Doy aviso de que es el lugar. Cambió de línea para confirmar. Si es el sitio correcto, aunque la unidad que se encuentra ahí, ya se acercó a la casa, solo que el problema es que está totalmente abandonada, hay grafitis por doquier, además no tiene puertas ni ventanas, mucho menos luz eléctrica, es imposible que haya alguien viviendo ahí. Esta fue la sorprendente respuesta de la unidad. Tal vez haya sido una broma. Nuevamente hizo el cambio para volver a hablar con la pequeña, en el audífono solo pudo escuchar sollozos, la pequeña estaba llorando, luego dijo unas palabras que dejaron impactada a Claudia. Porque nadie puede verme, siempre vienen y nunca me ven, aunque se asomen, me siento sola, ya no sé qué hacer. La voz pasó de llanto, a desesperación e incluso depresión. ¿A qué te refieres? Claudia parecía confundida. Esta es la 5ª vez que llamo, pero siempre que vienen, ven la casa donde me abandonaron, y creen que es una broma. Yo sí puedo verlos cuando vienen, pero ellos no. El llanto sonó de nuevo. Lo lamento, no puedo ayudarte, en serio, discúlpame pequeña. Le había afectado bastante a la mujer. Gracias.
fue lo último que dijo antes de colgar. Claudia llenó su reporte, en menos de 20 minutos lo dejó terminado, justo a tiempo para terminar su hora e irse a casa. Otro más. Karina parecía sorprendida y molesta. Estas situaciones habían estado pasando bastante, y más a Claudia. Con esta ya van 16 llamadas con algo extraño, de verdad necesitas un descanso. Lo próximo en hacer las chicas fue cerrar su turno, ya habían llegado los que estarían en el turno de noche, por lo que, como se habían prometido, salieron a beber. Llegaron a un pequeño restaurante, a no más de 5 minutos de su trabajo, era donde todos se reunían después de los estresantes días que tenían. Solo pidieron una pizza, la cual venía acompañada con unos recipientes con aderezos bastante pintorescos, catsup, chimichurri, mostaza y salsa verde. Las tripas les rugían, tal vez por la hora, ya siendo la 1 de la mañana era de entenderse, con un provecho. Comenzaron a comer, pero sin dejar de acompañar sus alimentos con una lata de cerveza muy fría, incluso sudaba de su envés. ¿Qué opinarías? Si te recomendará a un mejor puesto. Karina soltó el comentario de la nada. Fue lo que dijo Claudia, antes de atragantarse con la comida, tuvo que beber el resto de su cerveza para destapar los restos de comida en su garganta. ¿A qué viene eso? Fue su respuesta. He visto que batallas por dinero, en ese nuevo puesto pagarán bien. De verdad. Claudia permanecía incrédula. Claro, te recomendé, me pidieron a alguien sería, y que no se tomara a mal las llamadas extrañas. Ese silencio antes de la palabra hizo que Claudia se pusiera alerta. Necesito el dinero, así que aceptaré. ¿De qué tratará? Claudia estaba seria, sabía quizás ya la respuesta, solo esperaría a que se confirmara. Es en la policía paranormal, cumples con los requisitos, además ya has recibido llamadas de índole acorde a lo que se trabaja ahí, por lo que estarás familiarizada. Karina sonreía a su amiga, sabía que ya la había enganchado por completo. Está bien, muchas gracias Karina, no sé cómo voy a pagarte esto. Claudia estaba agradecida por la ayuda, así que no dejaba de agradecer. No pasa nada, por la mañana avisaré a mi supervisor que si aceptas el trabajo. La mujer dijo con confianza y ambas decidieron seguir celebrando. Capítulo 3. Caso 1. Espíritu en pena. Los nervios le llenaban todo su cuerpo de incertidumbre y timidez, pero su compañero no, por lo que no quedaba más que llamar a la puerta y esperar a que todo saliera como era debido. Ring, sonó un par de veces, antes de que una mujer abriera la puerta algo molesta, tal vez por la exigencia, llevaba su cabello en un chongo el cual se veía negro, usaba lentes de pasta gruesa, y les miraba con un atisbo de exasperación. ¿En qué puedo servirle? Claramente se veía molesta. Somos el comandante Fidel Gueristán, del Departamento de la Policía Paranormal, recibimos una llamada de su hijo, algo preocupado, para evitar alguna tragedia vinimos a ver. Fidelguer ya estaba más que familiarizado con el trabajo detectivesco, así que supo cómo persuadir a la mujer. Este niño, dando un resoplido, mostrando haber sido derrotada, les hizo la seña de entrar, por lo que los hombres le siguieron. Era una casa mediana, el piso con mosaicos de colores guinda y amarillo seguían un camino estrecho, hacia la que parecía ser la cocina. La mujer se acercó a esta, y dando un grito, llamó a su hijo, Alejandro. Tras un breve momento, pasos livianos bajaron con una velocidad rápida, por lo que un niño algo rechoncho, con el cabello despeinado, un panza azul y camisa de vestir escolar, apareció ante su vista. Este respiraba con dificultad. Hola Alejandro, somos los hombres que llevarán tu caso, dijo Stan, para acercarse más fácilmente al pequeño. Ja, dijo la madre del chico mientras les daba la espalda a los tres parados en la cocina. Ella se dirigía a un pequeño escritorio en la sala. Ya le he dicho que es solo su imaginación, pero díganle el juego, para que vean que es una pérdida de tiempo. Por lo pronto yo seguiré en mi trabajo. La mujer se sentó en la incómoda silla, y se perdió de inmediato entre las teclas. El pequeño solo la observó con un cierto atisbo de decepción, y miró hacia los policías. ¿Me ayudarán?, preguntó con curiosidad. Para eso estamos aquí. Stan dijo amigablemente hacia el pequeño, mientras le regaló una sonrisa. Vengan a mi cuarto, para contarles todo. El niño subió las escaleras a zancadas de un lado a otro,
recordando una especie de zumo en miniatura. Los policías le siguieron en silencio, mientras observaban de un lado a otro. El ambiente era algo extraño, pero no se veía nada a simple vista. Una puerta de metal negra se presentó ante ellos. Estaba algo desgastada por el tiempo y la humedad, con pequeños agujeros en la parte baja. Escuchen y observen por ahí abajo. Ambos oficiales posaron su vista a través de esa rendilla irregular, lleno de óxido. Pequeñas sombras negras iban de aquí a allá, como si una multitud de niños estuviera jugando en esa habitación, lleno de pisadas y risas. Esto dejó un escalofrío en los hombres. El niño tomó una agujeta que sobresalía de la ventana, y con un tan, la puerta se abrió lentamente, provocando un rechinido a cada centímetro que se movía, pero como era de esperarse, el cuarto estaba vacío, no había ningún niño. Además, un silencio inundó el lugar. Todos entraron a un frío terrorífico se sintió sobre todos, junto a un peso abrumador. Esto era extraño, es como si hubieran cambiado de altura o algo similar. Ahí, debajo de mi cama es donde escucho las voces, pero siempre pasa de noche. Señalando el sitio se acercó lentamente y levantó el cobertor. Solo una obscuridad se notaba. Fidelger posó su vista en medio de la obscuridad, luego una seña de molestia apareció en su rostro. «Aléjate de ahí», gritó, haciendo que el pequeño brinque y se haga hacia atrás, pero detrás de él, una mano salió de debajo de su cama. Se veía carcomida. Al ver que no tuvo éxito en su ataque, volvió con una velocidad casi imperceptible para la vista humana. «¿Qué acaba de pasar?», Sam preguntó con sorpresa. La tensión era palpable. «Yo puedo ver el aura de las personas», dijo Fidelger con tranquilidad. «Comprendo, puedes ver algo ahora». Stan se relajó también, concentrando todos sus sentidos, atento a cualquier disparidad con aquel ambiente. Fidelger miraba de un lado a otro buscando un resplandor color negro, algo como un shock eléctrico, que fue lo que vio antes del ataque. «Ayuda», una voz llegó a los oídos de Stan. «¿Qué fue eso?», preguntó asustado. El pequeño seguía en la esquina de la habitación, recargado sobre un ropero lleno de ropa vieja. Su pecho subía y baja con rapidez, debido al miedo. Solo observaba a los hombres parados en medio, pero aquella cosa realmente le aterró. Si el policía no hubiera dado aviso, probablemente estaría ahora mismo tragado por aquella obscuridad. «Llevémoslo». Otra voz apareció, seguido de más de ellas. «Hagámosle lo que nos hicieron, será divertido», seguido de un montón de risas. Esto estaba mal, al menos eso creían los oficiales. Las manifestaciones eran cada vez más notorias. Mientras buscaban el origen de las voces, 8 brazos salieron del armario y jalaron al niño. Apenas alcanzaron a reaccionar, Stan se lanzó y sostuvo sus 2 brazos, mientras inclinaba su cuerpo en contrapeso. «Gyarji, maldición». Stan usaba todas las fuerzas para evitar que el pequeño fuera tragado por el armario, o más bien, por aquello que lo tenía atrapado. Luego Fidelger se acercó y lanzó sal a las manos, las cuales le soltaron y regresaron dentro del armario. Pareciera que se hubieran quemado por la sal. Apenas podía respirar el pequeño. Stan había caído hacia atrás por la inercia. Ambos estaban recostados en el frío piso. «Gracias. Creo que de haberme encontrado solo, ya me hubieran llevado». «Tienes razón. Imagínate cuántos casos hacían sido ignorados antes, cuántas de estas cosas podrían evitarse». Fidelger intentó animar a Alejandro, pese a tener un semblante serio, aunque más bien era de tranquilidad. En ningún momento se alteró, lo que demostraba el por qué era el jefe. «Aunque no creo que sea hora de relajarnos». Stan señaló hacia el ropero, el cual comenzó a sacudirse con violencia. Las cosas encima de comenzaron a caer al suelo, rompiendo juguetes del pequeño, que fungían de adorno para él. Fidelger concentró su vista, observando una especie de sombra, algo así como rayones de un niño de 2 o 3 años. Inundaba por completo el objeto. De su mochila sacó un ahumario, y lo encendió con su mechero. Después de un par de segundos de dejar que el fuego quemara la punta de las ramas, lo agitó, provocando apagarse. «Jamás debes apagar los ahumarios, inciensos, copales o veladoras con la boca, ya que nos roba el espíritu». El comentario de Fidelger pareció innecesario.
pero Stan sabía que era para él, era un consejo, así que lo aceptó. Sin embargo, algo lo sacó de su análisis interno que tenía, un grito de horror. Al voltear a ver el origen de este, observó una sombra salir disparada como una bala, la cual se dirigió a la entrada de la puerta. Fidelger, sin esperar, acercó el ahumario al ser, mientras rezaba para expulsar a aquel espectro. El mismo resultado tuvo, bajando las escaleras, así que todos salieron detrás de ella, a través de la cocina, pasaron como alma que los lleva el diablo, pero siendo igualmente ignorada por la madre del pequeño, quien se encontraba absorta en lo que hacía, tenía los audífonos puestos, pero además pareciera no tener interés en su hijo. Detrás de esta cocina, seguía un pasillo, el cual llevaba a un patio, donde la sombra se camufló entre la de los árboles. Incluso había juegos de metal, como columpios y resbaladillas, un pequeño jardín, con un árbol de aguacate gigantesco, donde la sombra se perdió por completo. Ahí fue que Stan, en un acto rápido, lanzó un puño de sal, por lo que aquello salió y se adentró en un pequeño cuartucho, construido de mala manera. Hasta la parte de atrás, estaba hecho solo de ladrillo rojo quemado, y un poco de concreto. Al estar ahí afuera de la burla de construcción, la temperatura descendió mucho más. Este sitio tenía algo muy extraño. Al empujar la puerta, se toparon con que estaba cerrada, un kendodo y una cadena gruesa. Cualquier intento furtivo de intentar entrar no era factible. Debemos abrir esto, Fidelger dijo buscando alguna manera. Mi padre debe tener la llave por ahí, aunque nunca me ha dejado entrar a este lugar. Dice que es una bodega donde guarda herramientas y puede ser peligroso para mí el jugar ahí. Se puso a pensar en que su padre se molestaría, pero no le había importado todo este tiempo. Ya no pasaba tiempo con él, así que ya no importaba. Antes de alejarse, Stan sacó un alambre y, moviendo el kendodo de formas extrañas, logró abrirlo con un pequeño clic. Sé abrir cerraduras. Cuando era joven aprendí a hacerlo para poder escapar de casa. Con una sonrisa entre dientes mencionó, retirando la cadena, haciendo un ruido muy molesto. Pero todo estaba preparado. Abrieron la puerta, topándose con un montón de herramientas. Quizá aquí había habido algo antes, debido a la situación, por lo que debían investigar más a profundidad. ¿Por qué vendría a este lugar? Stan se preguntó, pero Fidelger había descubierto algo. En el centro de la habitación estaba aquella sombra, hirviendo con violencia. Ahí debe haber algo. El hombre se acercó curioso, por lo que tanto Stan como el pequeño tomaron una pala y comenzaron a excavar, topándose con algo de lo más inquietante. A menos de medio metro de profundidad, la pala chocó con un cuerpo extraño, por lo que fue desenterrado, encontrando ropajes llenos de sangre, junto a cadáveres. Aunque lo peor de todo es que eran recientes, no parecían tan viejos como para llevar ahí tantos años. ¡Qué demonios! Todos dijeron algo sorprendidos. Antes de poder llamar a la policía municipal, una voz molesta les habló. ¿Qué hacen aquí? Un hombre de unos 40 años, con un traje de vestir, estaba parado frente a la entrada. ¿Usted sabe de esto?, Sam preguntó molesto. No tienen permiso para estar aquí, los demandaré por invasión a la privacidad. El hombre pretendía asustarlos para que dejaran el sitio. Lo lamento, pero tanto su hijo, como su esposa, nos permitieron la entrada. Fidelger se defendió con rapidez. No tienen pruebas, refutó el hombre. Tú nos mataste, queremos venganza. Sonó por todo el sitio, así que Stan y los demás se sorprendieron, buscando el origen del sonido. Realmente no había nada cerca. Fidelger era el único que sabía de dónde venían. Tomó al pequeño Alejandro, Stan, y al padre del niño y creó un círculo de sal alrededor de ellos. Después de esto, la puerta se cerró, dejando a todos encerrados en aquel sitio, que, aunque hubiera sol fuera, la pinambre le consumía cada vez más. Una nube negra salió del agujero, lleno de brazos, ojos, pies, todos mezclados, creando una mezcolalla de extremidades. Era algo aberrante para la vista humana. El padre de Alejandro observó a aquel grotesco ser, sorprendido. Tú nos hiciste esto. La voz de varios niños y niñas resonaron con una casi practicada coordinación, llena de odio. Los más de 10 ojos se posaron en él. Se sentía el ambiente lleno de tensión.
El hombre estaba completamente asustado, su hijo lo abrazó, esto él lleno de muchos recuerdos, cuando nació, su cumpleaños, y muchas cosas más. Alejandro llamó a su hijo, mientras deshacía el abrazo que éste ejercía hacia él, en busca de protección, observó su rostro con atención, luego, caminó fuera del círculo, y se posó, tranquilo. Posiblemente porque sabía que ese acto salvaría a su hijo Alejandro, además, así evitaría ver la cara de decepción de su hijo, al ver que terminara en la cárcel. Lo lamento, dijo el papá de Alejandro, antes de que 8 brazos le tomarán de todos lados y arrancarán su cuerpo en múltiples pedazos. Ante esta escena, Stan abrazó a Alejandro y lo cubrió por completo para que no observara tan brutal escena. Pero aquel ser seguía ahí, quería venganza y no se detendría hasta obtenerla. Tú, me hiciste esto. Acercó sus brazos a los demás presentes, pero sus brazos se llenaron de fuego azul, además de haber sido repelido, la sal de verdad los había protegido de aquel ser. Dio un grito de ira y descargó su ira sobre ellos, pero todo fue detenido por el círculo de sal. Ya has tenido lo que querías, deberías dejar libre a este niño inocente. Fidelguer recriminó al espíritu posado enfrente. Inocente, inocente, yo era inocente, por eso me hizo tantas cosas malas. Tras decir esto, una luz cegadora deslumbró a todos, quienes tras adaptarse, observaron varias escenas. La primer visión de todas era en un parque donde se podían ver niños jugando. Una camioneta roja apareció, saliendo el padre de Alejandro, endulzando los oídos de los pequeños, prometiendo ayudas, uniformes y todo tipo de cosas, por lo que los pequeños suben uno a uno, en diferentes días. Ellos vieron todas las veces que lo había hecho, para pasar a una horripilante visión, de los pequeños siendo violentados de todas maneras, terminando por desmembramiento y el entierro de los restos de las víctimas, hasta llegar a un pequeño, uno que había desaparecido días atrás, uno al que habían estado buscando. Este estaba solo, en medio del cuarto, sentado y cabizbajo, un llanto se escuchó provenir de él, así que los 3 se acercaron. No fue tu culpa. Fidelguer acarició su espalda. Mi padre fue una mala persona, solo pasó, pero tranquilo, sé que tu madre nunca ha dejado de quererte. Alejandro dio un abrazo al pequeño, esto hizo que todo el atisbo que le quedaba de ira se disipara, una calma apareció en el espíritu. La policía esclarecerá todo lo que te ocurrió a ti y a las demás víctimas, sus familiares tendrán un cierre para sus vidas, y les darán santa sepultura, para que puedan descansar en paz. San añadió mientras acariciaba la cabeza del pequeño. Esto comenzó a llorar y otra luz cegadora apareció, devolviéndolos a la realidad. Fidelguer llamó a la policía para denunciar lo ocurrido, mientras Stan y Alejandro hablaban con la madre del pequeño. Esta mujer al parecer vivía en otro mundo, no se había percatado de nada, solo había estado trabajando con los originals puestos. Al llegar la policía, junto a la fiscalía, se llevaron los cuerpos, dieron sus testimonios, y regresaron a su local, para descansar y hacer sus reportes. Eso estuvo muy intenso. Stan habló, rompiendo el silencio. Sí, deberías acostumbrarte, no sé si siempre será así, pero debemos prepararnos, por poco pudimos haber desaparecido todos. Stan solo asintió y terminó su reporte. Interludio. Fidelguer. Buenas noches, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Un custodio se acercó a una celda, con sus pasos resonantes detrás de él. Buenas noches, ¿qué te trae por acá? El hombre dijo mientras se mantenía recostado en su quemastro. Tu caso fue revisado, y se te dará libertad condicional, pero en la oficina se te darán más detalles. Abrió con confianza la celda y dejó salir al hombre. Ambos caminaron a través del largo pasillo, observando a los demás presos, quienes le miraban con envidia, dando gritos solo para hacer alboroto. Tras los gritos y chiflidos, los demás custodios se acercaron a pedir que se callaran, pero al no ver casi alguno, lanzaron gas pimienta a los principales culpables del desastre actual. Algunos se cubrían con sus camisas y otros se agachaban para cubrirse. En la entrada, se le entregaron todos sus objetos personales que se le confiscaron al ingresar, y fue dirigido hacia la oficina del comandante al mando del CEPOL. Fidelguer, ¿cuánto tiempo sin verte, desde lo ocurrido con tu caso? Antes de ser aprisionado aquí,
no te veía en persona. Una extraña alegría le inundaba. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se me dejará en libertad? Las dudas le calcomían la cabeza. De verdad deseaba saber, debido a que el culpable aún debe estar suelto. No te precipites, hombre, ¿sabes lo ocurrido estas últimas semanas? Preguntó mientras bebía una fría soda. Un poco sí, dentro del reclusorio, los rumores vuelan bastante rápido. Luego dio un suspiro de exasperación. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Preguntó mientras miraba hacia el hombre sentado frente a él. Gracias a lo ocurrido en aquel secuestro, y a las declaraciones del gobierno frente a lo paranormal, tu caso fue reabierto, por lo que se decidió dejarte en libertad condicional, al considerarte inocente de los hechos ocurridos hace 2 años. Además tendrás la oportunidad de encontrar al verdadero culpable de todo. El hombre lo miraba mientras jugueteaba con su silla de oficina, empujando su pie de un lado a otro ansiosamente. Me parece bien, pero sé que eso no es todo lo que me quieres decir. Fidelguer había dado en el clavo. Eres muy inteligente. En base a todo lo ocurrido se creará un organismo encargado de tratar los casos paranormales, y es ahí en donde entras tú. Una sonrisa fingida se marcó en su rostro. La incertidumbre se presentó en su mente. Siempre fuiste un gran detective, desde que trabajaste en la policía, como cuando estuviste de forma independiente como detective privado. Tu desempeño siempre es sorprendente, así que eres el más apto para este cargo. Explicando todo, el hombre se levantó y tocó su hombro con una cara de compasión. Veo que no podré resistirme, ¿verdad? Preguntó Fidelguer con cara de resignación. ¿Es esto, o volver a tu celda? Rió entre dientes, como si hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. Está bien, pero ¿qué ocurrirá quien asesinó a mi esposa? La indignación se mostró de nuevo en su rostro. Tendrás la oportunidad de buscarlo. Como bien sabes, el día que se te arrestó, todas las pruebas apuntaban a ti, por lo que tus declaraciones de un hombre poseído jamás serían tomados en cuenta, pero tras los hechos recientes se checó el caso, tomando como algo plausible. Hace más de 2 años, una mujer llamada Luisa Rodríguez apareció en mi despacho, con el encargo de investigar la desaparición de su hijo. Las señas apuntaban a que se había escapado de casa, pero me ofreció un buen pago. Fidelguer comenzó a contar para liberarse de todo aquello. El hombre frente a él lo escuchaba lleno de curiosidad, que si bien ya había leído al caso en algunas ocasiones, ahora que se tomaba más en serio sería superiormente interesante. Con una foto de él, comencé a investigar a los vecinos, personas cercanas, por lo que terminé enterándome que solía juntarse con sus amigos en una casa abandonada, así que fui a investigar. Posiblemente fuera un lugar para consumir estupefacientes y pasar el rato, pero mayor fue mi sorpresa. El sitio estaba lleno de figuras esotéricas, simbología y cosas del estilo. Si bien sí había estupefacientes, todo apuntaban a que ahí hacían ritos extraños. Lo más destacable fue una huilla rasgada y manchada de sangre. En cada una de sus esquinas había velas negras y debajo de esta un pentagrama se encontraba pintado, quizás con sangre animal. Eso era probable porque había algunos animales degollados dispersos en otras habitaciones. No había muchas pistas sobre su paradero, al menos no hasta que encontré su celular. Al descifrar su contraseña pude observar rituales extraños, mataba a animales con sus amigos, jugaban Ouija, cosas así. Al reportar mis hallazgos, todo fue a mal. La puerta de mi despacho apareció forzada, así que tuve que cambiar el cerrojo en un par de ocasiones. Un día, recibí la llamada de mi clienta. Su hijo había vuelto, solo que no se trataba de él. Su comportamiento era extraño y violento. Esto era raro, se veía cansado o en grande. Creí que sí eran las drogas, por lo que se le llevó al doctor, incluso lo llevó al psicólogo, sin éxito alguno. Todo se salió de control una noche. 2 semanas después, simplemente se volvió loco y asesinó a su madre. Por lo que, sin poder esperar mucho tiempo, mientras investigaba lo ocurrido, no me enteré a tiempo, pero llegó a mi casa. Los recuerdos aparecieron en su cabeza. Esa noche llegó bastante preocupado, porque el joven estaba suelto con tal locura, por lo que había avisado a las autoridades. Como siempre, no actuaron rápido y debido a esto, desafortunadamente, pasó lo peor. Al abrir la puerta,
se topó con una pinambre total, lo que era extraño ya que su esposa siempre encendía las luces, por lo que esto resultaba extraño, pero esta pinambre solo era una cortina que cubría una corrida escena. Su esposa yacía en la sala sin vida, la imagen de ella descuartizada de sus extremidades lo impactó por completo, el impacto le hizo arrodillarse, sin esperar, un ruido lo sacó de su sorpresa, era un ruido molesto, crash. Era sonido de algún animal masticando. Al fijar su vista en la oscuridad, observó una silueta de cuclillas. Mascando la piel de su esposa, la ira inundó sus pensamientos y sacando su arma, dio 3 disparos consecutivos, mostrando a aquella persona, entre las detonaciones que mostraron su presencia, pudo observar es el culpable, ahí estaba el hijo de su clienta, era idéntico al de la foto. Sin embargo, su piel era pálida, los ojos estaban hundidos, se le veía desnutrido y con el cuerpo manchado de sangre, los impactos de las balas le dieron de lleno, aunque por esto no se inmutó, solo carcajadas macabras aparecieron en aquel silencio sepulcral. En un movimiento demasiado rápido, fue embestido, luego con una voz gutural dijo, solo necesitas alimentarlo, pronto volverá y tu cara se llenará de horror. Perdiendo la conciencia después de escuchar esto, fue despertado por los oficiales y llevado como principal responsable de lo ocurrido, intentó defenderse, pero nada fue tomado en cuenta. Al volver a casa, vi a un hombre extraño, que asesinó a mi esposa, aunque di mis declaraciones. No se tomaron en cuenta y solo pasaron página y me encerraron. Su voz había quedado lleno de una melancolía casi tirando a llanto. Justo por esa razón se decidió tu libertad. Hace un par de meses alguien observó a ese chico, por lo que tendrás oportunidad de vengarte. Una risa apareció de nuevo después de decir esto. Me parece bien, hagámoslo. Fidelger salió de la cárcel y de inmediato se dirigió a su antigua casa, estaba sola y abandonada, el resto de la tarde lo dedicó a recoger todo y limpiar a profundidad, por la noche recibió una llamada a su celular, el cual llevaba mucho tiempo sin haber escuchado. Hola, mañana un oficial te llevará al sitio donde será tu nuevo trabajo. ¿Qué pretendes? Fidelger estaba algo molesto. Que ya no muera nadie por eso mismo, suerte, dijo la voz al otro lado. Tal cual al día siguiente un policía llamó a su puerta a primera hora del día. Buenos días, ¿está listo? Un joven uniformado preguntó, preparado para ir al sitio. Claro, ambos subieron a la camioneta y se dirigieron al sitio. Es muy extraño, ¿no lo crees?, preguntó el policía mientras no quitaba la vista de enfrente. Lo es, pero sé que con el tiempo, todos los terminaremos normalizando. Por cierto, ¿cómo será el protocolo en caso de que tenga un problema?, preguntó como haciendo un chiste el joven. No lo sé, quizá deba pedirle a una bruja que me enseñe cómo. Fidelger le respondió con cierta ironía. Entonces, tomaremos un desvío. Conozco a una joven que se dedica a eso, es una santera llamada Marta, quizás te podría ayudar. En vez de burlarse, de verdad le llevaría con alguien más experto a estas cosas paranormales. Muchas gracias, agradeció y guardó silencio. No hay de qué. Ambos viajaron sin decir nada, hasta llegar a una casa, donde una jovencita salió a recibirlos. ¿Usted es Marta?, preguntó Fidelger, mientras observaba a la joven muchacha vestida de rojo completamente, quien le miraba como con comprensión. Bienvenidos sean, mi nombre es Marta, si tiene dudas, no tome precaución en decírmelo. La mujer saludó de manera cordial, e hizo una seña para que pasaran. Ya dentro del sitio, tomaron asiento frente a frente en un par de sillones color negro colocados al centro de la sala, solo siendo separados por una pequeña mesa. ¿Qué busca exactamente? La mujer le observó con curiosidad. Quiero que me muestres cómo enfrentar lo paranormal. Su mirada reflejaba decisión. Está bien, te mostraré algunos trucos que podrían serte de utilidad, porque lo deseas. Fidelger se sorprendió por la pregunta. Además de por mi nuevo trabajo, deseo poder enfrentar algo que no pude en el pasado. Su voz pasó de seria a melancólica. Veo que te preocupa no poder proteger a la gente, quizás por lo que te pasó. Tranquilo, te ayudaré, solo si me prometes ayudar a todos los que puedas. La muchacha le sonrió con amabilidad y comenzó a explicar todo lo necesario, recalcando el uso de la sal, inciensos, veladoras y ahumarios hechos con hierbas especiales.
Antes de que se vaya, la último que le diré es que debe cuidar su alma. Procure nunca apagar las velas ni nada que use para enfrentar a los espíritus con un soplido, ya que estará cediendo parte de su alma. Tenga mucha suerte, que los espíritus le protejan. Fidelger se despidió, profundamente agradecido por la ayuda, incluso le había regalado un montón de cosas. Al salir, se dirigió con el policía que le esperaba dormido en la camioneta estacionada en la acera de enfrente. Tocando el vidrio, el hombre dentro despertó asustado. Tras relajarse y estirar su espalda, abrió la puerta y dejó entrar al hombre. ¿Cómo te fue?, preguntó aún bostezando. Bastante bien, aunque siento que me enseñó lo más básico. Creo que será de utilidad para lo que tendré que hacer. Tenía un rostro un poco más tranquilo que el día anterior, incluso que esa mañana. Eso me alegra, ella es una buena santera. Hace años mi abuela enfermó de gravedad. Sin que Fidelger hubiera preguntado, el policía comenzó a contar una anécdota personal. La escuchó por agradecimiento de haberle presentado a la santera Marta. Aunque mi abuelo la llevaba a un montón de sitios, nunca mejoraba, doctores la vieron, pero nada resultaba. Al perder la esperanza, una mujer, amiga de mi mamá, nos recomendó a esta mujer. Ya para este punto había encendido la camioneta dirigiéndose al nuevo sitio en el que trabajaría. Si bien el joven estaba bastante entrado en la plática, jamás descuidaba la conducción. Al llegar con ella, nos mencionó que ya sabía a qué habíamos ido, por lo que hizo un trabajo de limpieza y un bien convenido, donde le ofrendamos al espíritu que estaba sobre mi madre, tequila. Me refiero a que le dejamos un caballito de tequila diario. Gracias a esto, mi abuela mejoró. Le preguntamos que quién lo había hecho. Ella solo dijo, pronto sabrás de quién se trata. ¿Y sabes qué? La vecina de a un lado, enfermó y falleció en menos de una semana. Dicen que lo que hace se devuelve 4 veces más fuerte. Su cara parecía divertida, pero para cuando terminaron de hablar ya había llegado al lugar. Fidelger agradeció al policía. Este se fue de regreso a la comisaría, mientras Fidelger se quedó a poner en orden el sitio, sin imaginar que su nueva vida llena de misterios y aventuras acababa de iniciar. Capítulo 4. Caso 2. Túneles. 1. Manuel, Manulito. La joven muchacha, algo ebria, jugueteaba con sus dedos en el pecho de su novio de forma provocativa. Carmen, pero estamos muy lejos de casa, ¿qué quieres que hagamos? El muchacho, un par de años mayor que ella, la envolvió en sus brazos y dio un beso. Duraron así varios minutos, hasta que la chica, de forma divertida, le dio una idea a su novio. Amorcito, conozco un lugar en donde podremos ir para hacer lo que queramos sin que nadie nos moleste. Con una sonrisa coqueta, no dejaba de observar sus ojos con una extraña pasión, quizás provocada por el alcohol. Vamos, que no podré aguantar más y te lo haré aquí mismo. El joven también mostraba una ansia por devorar a su novia de muchas maneras, las cuales podían verse en su rostro lleno de cierta perversión. Sígueme. La muchacha tomó el brazo de su novio y se enrolló en él, por lo que comenzaron a caminar hacia afueras de la quinta en donde se encontraban. No me digas que iremos a hacerlo en el bosque. Al muchacho no le importaba, pero comenzó a tomarlo de forma divertida. Tonto, no iremos al bosque, mira, es ahí, dijo señalando unos arbustos. Su novio solo la miraba con incomprensión. Cuando era niña, junto a mis primos, cada vez que veníamos a visitar a mis abuelos, jugábamos aquí entre los campos, pero un día, descubrí este sitio. Son túneles, nadie más los conoce, así que podremos hacer lo que queramos. Su cara traviesa había regresado, acercó su boca al oído de su novio. Así podrás hacerme gemir todo lo que quieras. Su novio se emocionó, por lo que se acercaron rápido al sitio. Querían desatar sus instintos de una buena vez, por lo que observaron algunas pesadas compuertas de madera, algo desgastadas por el ambiente al que se sometían. El chicho las jaló, pujando en el acto, hasta que las dejó caer a los lados haciendo un sonido seco. Bajaron unas escaleras de adobe algo derruidas, pero aún se podían usar. El eco y la oscuridad se hicieron presentes mientras más caminaban. Se adentraron por unos 10 minutos, hasta llegar a un sitio bastante amplio. Parecía no haber sido tocado en años, por lo que comenzaron a besarse de forma intensa, apenas si se dejaban respirar.
El joven comenzó a deslizar sus dedos por debajo de la ropa de su acompañante. El descontrol les había dominado. Con poca ropa ya estaban uniendo sus cuerpos en un acto privado solo para ellos. Con movimientos rítmicos la chica bailaba, mientras pequeños gemidos de placer salían de su boca. Espera, ¿te escuchaste eso? Los movimientos se detuvieron, en pos de concentrarse los sonidos provenientes desde las profundidades del túnel. Es un llanto. El chico de incorporó y con mucha rapidez se subió el pantalón. ¡Guau! Sonaba en la pinambre que le seguía hacia esa dirección. La luz de la lámpara de sus celulares era lo único que les iluminaba. Ambos ya vestidos, se dirigieron con pasos lentos con una cierta precaución hacia el origen. Tras varios minutos de camino sin parar, lograron observar una silueta dispuesta de cuclillas. Pequeña, ¿te encuentras bien? El joven se acercó a la pequeña, acercando su mano a su hombro para intentar ganar confianza, pero tras voltearse pudo observar un cráneo sin vida, con apenas carne pegada de este. Se abalanzó con ira hacia él, quien la golpeó y corrió inmediatamente tomando del brazo a su novia. No voltearon hacia atrás, solo huyeron sin parar. ¿Estás bien?, dijo el joven aún respirando con dificultad. Sí, no te preocupes, ¿qué fue eso? Ella se encontraba igual, sostenía su pecho debido a que su corazón latía con mucha velocidad. Oye, amor, preguntó el muchacho volteando hacia la profunda oscuridad. ¿Qué pasa? Su novia no parecía comprender. ¿Que no debimos encontrar la salida desde hace rato? Llevamos mucho tiempo corriendo. Tienes razón, y regresamos por donde vinimos, así que no tiene sentido, es solo una dirección. La chica comenzó a preocuparse. 2. Muy buenas tardes. Llama a la policía paranormal, ¿en qué puedo servirle? Claudia respondía el teléfono como de costumbre. No había habido trabajo los días siguientes, tal vez porque apenas se había dado a conocer, o porque la gente aún no asimilaba que lo paranormal era ya algo un tanto cotidiano. Por favor, necesito ayuda. Llamé al número de emergencia, y tras comentarle mi caso, transfirió mi llamada a ustedes. Claro, y dígame, ¿cuál es su problemática? También por favor dígame su nombre y sitio desde donde me llama. Su tono tranquilo no era para molestar, sino para más bien relajar a la persona a su lado. Estoy por la Quinta San Cristóbal, en salida a Lagos, me llamo Carmen. La mujer parecía muy agitada del otro lado. Entré a investigar con mi novio, a un túnel ubicado a no más de 50 metros dentro del bosque, directo desde un rotoplas negro, escondido en unos arbustos. Por favor, vengan rápido. Mi novio y yo vimos una chica, muerta, no sabíamos qué hacer. Cuando quisimos salir no pudimos encontrar la salida, por lo que estamos atrapados. Luego, mi novio fue atacado, yo sigo huyendo, pero por favor ayúdeme. La voz sonaba desesperada. Después, sollozos comenzaron a sonar. No se preocupe, ahora mismo enviaré a unas personas, es de noche así que no habrá mucho tráfico. Por favor, mantente a salvo lo más posible, por los siguientes 35 minutos. Está bien, ya sobreviví 2 horas, por menos de una no creo perecer. La chica se relajó y tras respirar profundo se llenó de convicción por sobrevivir. Muchas gracias. Luego de eso, apagó el micrófono y dio el contexto a Fidelgueristán, que habían estado cenando por la hora. Salieron de inmediato y no más de media hora después, ya se encontraba en aquella quinta. ¿Es aquí, verdad?, Sam preguntó. Luego un señor rodeado de varias personas se acercaron. ¿Ustedes ayudarán a mi hija y su novio?, preguntó el mayor, con desesperación. Sí, ahora mismo iremos a salvarla, dijo Fidelguer para tranquilizar al hombre, con lo que se dirigieron a aquel colosal recipiente de agua, el cual era visible gracias a la luz de la quinta. De aquí tomaron referencia y caminaron hasta llegar bastante dentro de los árboles, pero no había nada a la vista, por lo que rebuscaron entre los arbustos como había dicho la chica y ahí se encontraba una puerta de madera derruida, la cual abrieron con cierta dificultad. Al parecer se había atorado. Encendiendo sus linternas, entraron al sitio. Dentro del túnel, un aroma a humedad muy persistente volaba por el ambiente, lleno de rocas derruidas, y esquivando pequeñas piedras para evitar caer, se acercaron más y más a las profundidades de este. Tal cual lo había dicho la chica, era camino hacia un solo sentido. Dentro de este, todo era un silencio total,
tanto Fidelger como Stan observaban atentamente cualquier cosa extraña, pero no tenían ningún éxito, tampoco había rastros de persona alguna. Cuando un llanto se les presentó, se dirigieron hacia el origen de este, atentos más aún que antes, topándose con una niña. Esto concordaba con lo dicho por la chica, aunque aquí había ya algo extraño. Ten cuidado, algo no me cuadra. La chica salió huyendo después de toparse con esta pequeña. Sin embargo, ni el cuerpo de su novio, ni la chica se encontraban antes. Podrían por error haber corrido hacia el otro sitio. Stan analizó todo con suma frialdad. De nuevo se enfrentaban a algo extraño. Claro, no te preocupes. Fidelger tomó su arma entre sus brazos. La chica seguía llorando sin inmutarse en aquella pared, pero al ver que nadie se acercaba, de forma lenta, se comenzó a incorporar, dando crujidos extraños que hacían sentir la piel de chinita a los hombres, así hasta estar completamente parada. Con una gran velocidad, volteó hacia los hombres, pero antes de poder abalanzarse hacia ellos, Fidelger disparó hacia la cabeza descarnada casi por completo de la pequeña, y salieron corriendo como lo hicieron. Los jóvenes, horas atrás, corrieron sin parar, tal cual como había ocurrido no había salida ya, por lo que no se detuvieron. Quizás de esa manera podrían encontrar a los chicos perdidos. Oye, la niña aún no sigue, ¿verdad? Stan preguntó mientras no aliviaba de ninguna manera el paso. Sí, aunque sus pasos se han ido alejando poco a poco. Es extraño, pero puede que esto nos ayude a encontrar a los jóvenes desaparecidos. Ya luego veremos cómo salir. Tal cual, como si lo hubiera invocado, el cuerpo de un joven apareció tirado en el piso. No tenía brazos, su cabeza apenas reaccionaba, junto a unos ojos llenos de temor. Oh no, ¿qué demonios pasó? Debemos apresurarnos. Stan se acercó para observar el cuerpo reanimado. Alto. Fidelger interrumpió el acto de su compañero. Hay algo encima del cadáver. Al decir esto, un escalofrío recorrió la espalda de Stan, y con rapidez nerviosa, sacó su arma y dio 3 disparos, los cuales iluminaron por un segundo el túnel. Tras un par de segundos de silencio, una figura cayó. Se trataba de una mujer. Ya entiendo, cuando los chicos huían de la niña, esa mujer bajó del techo y atrapó al muchacho, dejándolo en tal estado. Stan había hecho una deducción muy rápido. Eso quiere decir que vamos por un buen camino. Pronto debemos encontrar a la joven, más si escuchó las detonaciones. Antes de seguir hablando, la mujer se encontraba detrás de Stan, lista para atacar. Aquella figura un poco más baja que ellos, con ropajes un tanto más antiguos, con un vestido rojo, brazos calcomidos, se imponía ante ellos. Pero Fidelger no le dejaría tiempo de reacción a aquel espectro, lanzando un puño de sal sobre la cara de esta, la cual, profiriendo un grito de dolor, colocó sus manos sobre su rostro y se tiró de agonía. Esta oportunidad fue aprovechada por los policías, quienes siguieron su camino hacia adelante. Ahora estarían en un gran aprieto, debido a ser acosados por ambas entidades. Si bien no sabían cómo lidiar con ellas, debían salvar la vida de la chica y evitar que más personas entraran al lugar. Luego de correr por un largo tiempo sin parar, con los pies palpitando del dolor, por fin observaron a una chica a lo lejos. Se acercaba con una sociedad pausada, debido a que cojeaba y sostenía su brazo izquierdo, lo cual le recordó a Stan a un personaje de anime. Al verlos, la muchacha no pudo evitar soltar el llanto y se acercó a ellos para abrazarla. Gracias a Dios, llevo aquí mucho tiempo dando vueltas, no he comido ni dormido en mucho tiempo. La chica no dejaba de agradecer. No te preocupes, te ayudaremos y sacaremos de aquí. Stan nuevamente intentó alegrar a la chica con su amabilidad. De verdad ya no sé qué hacer. Mi novio murió. Cuando huíamos de la niña, fue tomado por un grotesco ser que apareció del techo. Tengo mucho miedo. Aún seguía asustada, aunque poco a poco se iba relajando. Switch. Se escuchó de forma repentina, asustando a todos, pero quien más estaba asustada era la chica frente a ellos. Una cara de horror se mostró en su rostro, la respiración rápida, junto a una desesperación llegaron en unísono. No, por favor, no, ya me alcanzó. Luego tomó a Stan de la mano y lo jaloneó. Tenemos que salir de aquí, o nos hará daño. Pero de cierta manera ya era tarde. Aquella cosa se acercaba, un hombre alto,
con huesos sobresalidos de forma irregular, con astillas asomándose entre la calcomida piel, haciendo un sonido de crujido, junto al de un machete siendo arrastrado por el suelo. Rápidamente los hombres sacaron sus armas y dispararon repetidamente hacia el cadáver que los acechaba desde la oscuridad. Las detonaciones provocaron que el esqueleto cayera, perdiendo la cabeza, el machete y varias partes de él. Gracias a esto, se fugaron como alma que lleva el diablo. Partiendo carrera hacia ningún sitio corrieron sin parar, topándose nuevamente con la niña y la mujer. Repelerlas no era tan difícil, un poco de sal les hacía daño, pero poco a poco se quedarían sin nada con que defenderse. Se encontraban en un túnel sin salida, sin importar hacia dónde corrieran. Interludio. Huida. La tensión inundaba el lugar. El pequeño Javier tomaba aquella bolsa de estambre con todo lo que sus padres le dijeron que guardara, lo sostenía como si su vida dependiera de ello, escondido bajo su cama, esperaba cualquier ruido para salir corriendo del lugar. Afortunadamente su padre llegó a donde se encontraba. Javier, ven conmigo, solo no hagas mucho ruido. El hombre susurraba mientras levantaba a su hijo. Tras un momento, le jaló el brazo con insistencia. Él, solo caminó, a un lado de su padre, pero los pasos apresurados de su guía hacían que comenzara a tropezar. Papá, ¿a dónde vamos? El temor había comenzado a mostrarse en su voz, la cual había comenzado a temblar. Escaparemos de aquí, el ejército nos está buscando. Parecía molesto, mientras huían hacia el bosque. Su padre se quejaba de algo entre dientes. Ese maldito de Manuel nos traicionó, por eso no tardarán en llegar a la casa los soldados para fusilarnos a todos. Javier no entendía realmente lo que estaba pasando, él oraba a Dios por su protección. ¿Por qué vivían esto a pesar de estar muy apegados a Dios y a la iglesia? Él sabía que no habían hecho nada malo. Se detuvieron en seco, lo que detuvo sus pensamientos. Observó cómo su padre se acercaba a ramas tiradas en el piso. Tras revolverlas por un momento, tomó algo, y con cierto esfuerzo, lo jaló hacia él, abriéndose con un rechinido la puerta, equipados con las cosas que habían tomado de casa, y algunas velas pequeñas, se adentraron a aquel túnel. La humedad se sentía en el aire, pero aunque fuera algo pesado el respirar ahí, no afectaba mucho a un cuerpo joven como el de Javier. No tardaron mucho en alcanzar a su madre y hermana, quienes les esperaban sentadas en medio del túnel. Doroteo, por fin llegan, tenemos que llegar al templo pronto. La mujer parecía muy asustada, pero para Doroteo y Javier no era nada. Papá, cuando lleguemos al templo, podremos estar tranquilos. La pequeña parecía deprimida. Pronto se calmará todo, mi amor. Tomó con ternura la cabeza de su hija y la llenó de querisches. Estos últimos meses todo había cambiado abruptamente, debido a la ley Calles, que el presidente del momento había impuesto, por lo que los feligreses de la iglesia en México, al estar en desacuerdo con esta, comenzaron redadas en contra del ejército que intentó suprimir su libertad. Desafortunadamente para Javier y su familia, quienes solo era una familia humilde y trabajadora, ni siquiera habían participado en los enfrentamientos suscitados en otros estados. El ejército les buscaba solo por predicar su religión. Afortunadamente el sacerdote de la parroquia les invitó a refugiarse en su iglesia, a la que se dirigían ahora mismo. Mientras se dirigían a la iglesia, a través del túnel pudieron vislumbrar una luz roja. Era extraña y con cierto atisbo de maldad, precediendo quizás a una escena trágica. Pasos balouchas resonaron, la ansiedad y el terror se hicieron uno con la familia que huía, por lo que apresuraron el paso casi corriendo. Nos siguieron, eso es malo, nadie debería conocer este túnel. El padre maldecía al cielo por lo que estaba pasando, no teniendo más remedio que cargar a los pequeños y correr sin parar para perderlos en la intersección que se presentaría más adelante. Apaguen las velas, para que no vean hacia dónde nos dirigimos. Pero amor, intentó replicar la esposa del hombre, solo háganlo, conozco los túneles como la palma de mi mano. Por lo que todos apagaron las velas, y tomados de las manos, corretearon a través de la pinambre. El hombre, luego de un rato de seguir recto, dio vuelta de manera abrupta, y comenzó a zigzaguear de maneras repentinas, como si de un laberinto se tratara. Así continuaron hasta que sus pies dolían, pero esto no los detenía, tenían que encontrar refugio pronto.
ya estamos por llegar, dijo el hombre con alegría. Todos vitoreaban alegremente. Luego de unos minutos más, un muro enorme se presentó ante ellos. Hemos llegado. El hombre empujó aquel muro, pero en vez de ser recibido por sus compañeros, soldafos los recibieron con las armas alzadas. ¡Corran!, gritó mientras tomaba a Javier y entraban de nuevo al túnel, siendo perseguidos por la milicia. Ya no quedaba qué más hacer, aunque una idea llegó al hombre: podría perderlos si se adentraban por los pasadizos del túnel. Había salida a otros destinos. Aunque con lo que no esperaba, ni Javier ni su familia, es que terminarían perdiéndose en estos lugares. Papá, tengo mucha hambre, la pequeña decía mientras caminaban a través del túnel. Ya llevaban mucho tiempo escondidos, las condiciones eran precarias debido al frío y falta de alimentos. No sabían cuánto tiempo habían estado en la oscuridad ocultos, pero si no salían para conseguir algo de comer, todo acabaría. Decidieron caminar hacia alguna de las salidas, ya no había de otra. No me siento bien, Javier decía mientras alentaba su paso. Exhaustos todos esperaban ya escapar de ese sitio, hasta que una luz se presentó ante ellos. Tras dar vuelta en una intersección, varios soldados con antorchas se acercaron a ellos y tomando sus armas, dispararon a todos. La madre junto a su hija fueron acribilladas. El padre sacó su machete y atacó a los hombres con la poca fuerza que le quedaba. Sin embargo, Javier corrió sin parar con sus ojos llenos de lágrimas. Solo escuchó las detonaciones detrás de él. Ya no tenía escapatoria, no había salida. Solo estaba él junto con aquel tesoro familiar que seguía sosteniendo entre sus brazos. Se trataba de una figura santa, la cual sostuvo hasta el fin de sus días perdido en aquel infierno, donde ya no volvió a ver la luz del día. Epílogo. Salida. Si no salimos de aquí pronto, posiblemente moriremos. La chica desanimada decía mientras se dejaba caer hacia la pared para recuperarse. Di algo que no sea evidente. Sam parecía molesto, aunque de verdad necesitaban encontrar cómo escapar. Debemos mantener la calma, si no lo hacemos, de verdad perderemos la cabeza. Fidelger sostenía su arma mientras miraba hacia detrás, escuchando venir varios pasos. No, ahí vienen de nuevo, por favor, que ya se detengan, tengo miedo. Carmen comenzó nuevamente a entrar en pánico. En vez de estar así, prepárate para huir. Sam trataba de tranquilizarla, aunque los intentos no parecían muy fructíferos. Comiencen a correr. Fidelger apuntó su arma y disparó nuevamente a aquellos cuerpos muertos, que sin importar lo que hicieran, seguían levantándose. Ya no tiene caso, deberíamos dejar de huir, ya me harté. La muchacha se encontraba cada vez más desanimada, pero en un torpe movimiento tropezó haciendo que Stan cayera junto a ella. ¡Auch! ¿En serio? Ten cuidado. Sam, algo molesto, regañó a la joven, mientras se incorporaba de nuevo. Den de jugar, y busquemos la salida. Fidelger recordó a ambos la situación en la que se encontraban, pero sin importar que solo había un camino recto, no había habido ningún tipo de intersección, era un túnel recto sin final hacia ninguno de los dos lados. Ya algo desanimados decidieron descansar un poco. No se habían detenido en horas, pero quizás si prestaban más atención a algo encontrarían solución a esto. Decidieron hablar de cualquier cosa, para distraerse un momento. Al menos fue así, hasta que algo llamó su atención. De la nada, un gato negro salió de la pinambre. «Hola, amiguito», dijo Stan mientras se acercaba hacia este último. «Más bien es amiguita, ya que es una chica muy linda». Carmen la alzó entre sus brazos y la mimó con muchos besos. El ambiente se tranquilizaba más aún. «Tú no debes ser una gatita muy normal, ¿verdad?». Fidelger la observaba fijamente. Tenía una extraña aura blanca. La gata dio un maullido de molestia mientras le miraba de forma extraña. «¿A qué te refieres?», dijo la chica, que ahora la abrazaba en medio de sus pechos. «Es que él puede ver el aura de las personas o cosas. Sé que es extraño, pero ¿qué tiene de especial?». Sam seguía animadamente, para evitar perder el ambiente animado que estaba ahora mismo. «Ya veo». La jovencita parecía sorprendida, pero antes de que Fidelger pudiera aclarar, nuevamente los pasos se acercaron. «Puta madre, nos alcanzaron muy pronto». Fidelger maldijo al cielo y comenzó a andar, aunque se detuvo tras notar a la gata negra. Este se encontraba inquieto,
maullando quizás por temor a lo que se acercaba. En un descuido de Carmen, ésta se soltó de su agarre y cayó de pie en el suelo como si nada. ¿Están listos? Fidelguer apuntó hacia atrás nuevamente, vislumbrando la esencia de aquellos seres. Era leve, pero podía percibir el aura de estos. Miau. Comenzó a hacer la gata, mientras les miraba insistentemente. Creo que quiere que la sigamos. Carmen dijo sorprendida, a lo que el gato asintió con su cabeza. Fidelguer enfundó su arma, y en cuanto la gata se echó a correr, fue perseguida por las tres personas. El viaje fue recto nuevamente, pero en un punto específico, el gato se dio la vuelta y traspasó la pared. ¿Qué pedo? Se le escapó a Stan. No hay tiempo de detenernos. Fidelguer entró sin rechistar, traspasando el muro, por lo que los demás le siguieron. El gato les esperaba para seguir el camino, y así le estuvieron siguiendo de un lado a otro, hasta detenerse detrás de un pasillo que parecía no tener paso. Al fin los perdimos. Sam parecía más aliviado. Ya no puedo más. La chica se dejó caer en el suelo, completamente agotada. Esperen, aquí hay algo más. Apuntando su linterna, se encontró con un cadáver tirado. Era distinto a los que le seguían. Este llevaba ropajes viejos y una bolsa entre sus brazos. Debe tratarse de un infante de no más de 7 años. Fidelguer le observaba muy detenidamente, cuando pudo observar una pequeña luz salir de él. Mamá, papá, hermana, decía la voz entre un eco profundo. Al parecer busca a su familia. Stan dijo mientras se acercaba lentamente al lado de Fidelguer. Deben tratarse de nuestros persecutors, dijo Carmen, incorporándose y agrupándose con los policías. Espera, ven acá. La gata caminó tranquilamente hacia la luz, y dando un maullido, aquella luz tomó forma humana y habló. ¿Dónde está mi familia?, preguntó aquella silueta ya formada de un niño pequeño. Ellos murieron, ya no debes esperarlos, Fidelguer dijo de forma seria. Pero Fidelguer, Stan replicó, aunque Fidelguer hizo una seña con su mano para que Stan guardara silencio. Carmen solo asintió en acuerdo. Gracias, llevo esperándolos mucho tiempo, no sé cómo agradecerles, dijo el chico mientras se desvanecía en el aire. ¿Qué acaba de pasar? Stan no entendía, parecía sorprendido. Aún nos falta encontrar la salida, Carmen dijo con esa misma curiosidad. No hace falta, ahí está. Fidelguer apuntó hacia una puerta. Estaba sellada, pero se notaba que se podría abrir. Todos se dirigieron a la puerta para comenzar a empujarla, librarse algún del sitio, hasta que nuevamente un maullido se escuchó, mientras la gata se acercaba al cadáver del niño. ¿Quieres que tomemos sus objetos? Sam se acercó tranquilamente y se puso de cuclillas para tomar la bolsa y el crucifijo. Al igual que la última vez, a su mente llegaron un montón de imágenes. Una familia de 4 se veían muy felices, aunque con el infortunio de que comenzaron a ser perseguidos por el gobierno al profesar de forma libre su fe, alternando a imágenes sobre el túnel, mostrando la desesperación que tuvieron al ser perseguidos por este, incluso observando el cómo acribillaron a su familia, terminando con la vista del pequeño solitario, que lloraba de hambre y miedo al perderse y no encontrar una salida, solo esperando a su familia para irse. La ironía de la vida, ya estaba cerca de escapar, pero al no tener fuente de luz, murió. Todos en el lugar se sobresaltaron y rindieron respeto al pequeño. Tomando las cosas, Stan caminó hacia la puerta junto a Fidelguer, quien llevaba su típico semblante lleno de seriedad. La gata se trepó ágilmente a Carmen, y embistieron la puerta entre todos, una y otra vez. El embate fue difícil, al menos hasta que se dio. Se toparon con un viejo templo, descuidado, donde todas las figuras sagradas se posaban ahí de forma tétrica, sin cabeza. Ya no deberíamos investigar, vayamos a entregar nuestro reporte, Fidelguer dijo para apurar todo. Los 3 personajes asintieron, y todos juntos salieron del sitio.